Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Productiva TV. Hoy para hablar y concentrarnos sobre el suelo, este factor fundamental que nos ayuda a establecer una proyección de crecimiento en nuestra actividad agropecuaria, acompañando lo que ha sido el Encuentro Nacional de Siembra Directa, donde estaremos hablando principalmente del concepto de agricultura de carbono a través del mix de abonos verdes que se han incorporado en los campos y todo el beneficio que nos genera dentro del equilibrio biológico del suelo. Señoras y señores, les invitamos a participar de este nuevo capítulo de Productiva TV. Al abrir esta primera parte de Productiva TV vamos a enfocarnos en el concepto de la agricultura de carbono, en qué consiste y cuál es el camino que el productor debe llevar adelante. Este es una botella con una porción de suelo de bosque. Y este es una botella con porción de suelo degradado. ¿Cuál es la diferencia? Las partículas dispersas, suelo turbo, acá agua límpida y agregado. Entonces, agricultura de carbono significa la maximización de la fijación de carbono de la fotosíntesis en suelo. ¿Cómo crear esto? Trabajar en sistemas de producción que van a aportar con cantidad, calidad y frecuencia carbono arriba de la necesidad de la respiración del suelo. ¿Cuáles son las pérdidas? En general, respiración del suelo, lixiviación y erosión. Si ustedes controlan la erosión, todavía las pérdidas por oxidación se quedan. Entonces, en un suelo como este, ¿qué tenemos que hacer? Aportar carbono en un nivel mayor do que el suelo respira. Estimamos para acá, para esta situación, que tenemos que aportar cerca de 13 a 15 toneladas de materia seca por año de rastrojo y raíces. Y que esto significa una cantidad de 6 toneladas de carbono para conseguirnos nos aproximar del suelo del bosque. Entonces, agricultura de carbono, tenemos que repensar los procesos, reinventar las acciones, revitalizar la actividad biológica y que vamos a tener que regeneración del suelo para la vida y para generaciones futuras. Del concepto a la práctica puede existir una brecha importante, pero actualmente existen prácticas realizadas por el productor que le permiten estar muy cerca del equilibrio del suelo. En este lote que tiene este cóctel representa la calidad. ¿O qué es la calidad? Tiene distintos tipos de plantas con relación carbono-nitrógeno diferente, que van a estimular toda una cadena de actividad biológica. Tenemos que tener la cantidad, que son cultivos como braquiaria, como maíz, como trigo, que estos van a aportar más lignina, que van a quedarse por más tiempo en el suelo. Entonces, por ejemplo, un sistema como de integración que se usa soja como uno de los cultivos principales, después se usa maíz, se usa braquiaria para fornecer tanto comida para la ganadería y comida para el suelo. Entonces este es el equilibrio, pero si para incrementar más esto, tenemos que manejar las especies para aportar más carbono. Tenemos que trabajar mejor con las mezclas para, além de la calidad, producir más cantidad. Las gramíneas que tienen menor calidad, pero tienen más cantidad, tenemos que manejar nitrógeno, porque el nitrógeno de la mezcla con calidad que tiene leguminosa no atiende toda la demanda, porque hay material que se retira, que se saca para la ganadería. Entonces el nitrógeno se va. Entonces tenemos que compensar, hacer balance de carbono y balance de nitrógeno. El desarrollo de la agricultura en el Chaco es una realidad, pero la siembra directa es una herramienta fundamental para la sostenibilidad de esta actividad en esta región. Aquellos productores de la región oriental que están mirando al Chaco como una nueva alternativa de inversión,
de que la agricultura chaqueña no se puede realizar sin el concepto de la siembra directa, el complejo de la soja como cultivos de rotación, pensando en que al no tener la posibilidad de hacer una safriña por motivos fundamentalmente de humedad durante el invierno, que lo que tenemos que hacer es pensar en cómo mantener el mayor tiempo posible la humedad que conseguimos en el otoño y el verano para poder llegar a las próximas siembras con niveles que nos permitan no tener que llenar un perfil completo, sino apenas llenar 40 o 50% de ese perfil. Y eso es lo que llamamos cosecha de agua. Si mantenemos el criterio de la siembra directa, si aprendemos a cosechar el agua y tenemos las variedades y los híbridos que se adaptan a esas regiones, yo creo que la agricultura en el Chaco va a tener una explosión que nadie realmente está tomando en cuenta. El sistema de siembra directa permite reducir la incidencia de enfermedades en el cultivo de la soja. Por ende, esta práctica puede responder positivamente en el manejo del productor. Sabemos que Paraguay es un ambiente tropical, tenemos temperatura, tenemos humedad y acaba que con eso y con un gran área de cultivo de soja, acaba que con eso el desarrollo de las enfermedades encuentra un ambiente bastante favorable y han impactado de manera significativa el rinde. Y que la estrategia de controlar esas manchas foliares pasa, desde el punto de vista de un manejo, digamos, cultural, es la cobertura del suelo, la protección del suelo, evitando ese respingo de la lluvia en el principio del ciclo, la soja pequeñita, tiene un aporte bastante interesante, retardando el inicio de las enfermedades cuando la soja aún está pequeñita. Pensando en un sistema de siembra directa, deberíamos estar haciendo soja y el ciclo siguiente, verano siguiente, no hacer soja. O sea, hay que rotar los cultivos en el sentido de que no tengamos soja en el año siguiente. En términos prácticos, la gran porción del área de cultivo no está establecida de esa manera, pero sí, una forma de evitarmos ese acúmulo de inóculo, ese aumento de inóculo, era aumentar el intervalo de un cultivo de soja hasta el próximo cultivo de soja, porque el inóculo, las manchas foliares, sobreviven en ese resto de cultivo de soja por un año y medio aproximadamente. O sea, tengo soja, no hago soja en el próximo ciclo y voy a hacer soja solo en el siguiente año, me da el tiempo de que bajo esa cantidad de inóculo. En el Encuentro Nacional de Siembra Directa fue publicado un estudio en donde se constata que Paraguay tiene un 99% de adopción de este sistema conservacionista. El análisis desde marzo a julio, notamos que estamos con 99% del área de agricultura mecanizada está bajo siembra directa. Apenas de los 3.800.000 hectáreas, apenas estamos con 30.000 hectáreas con interrupciones, rastras o subsolados, suelos descubiertos. El desafío es que en esta época, antes de la zafra, no aumentemos el área de preparación de suelos. Ahora eso se debatió mucho, lo que es la importancia del diagnóstico antes de tomar una decisión. Si es que realmente existe compactación, si es que realmente los niveles de pH para aplicación de cal son bajos, análisis de suelo para tomar las decisiones de escarificar, de aplicar cal, incorporar. Inclusive hay control de malezas con rastras. Eso es algo que alertamos en el evento. Algo que tenemos que estar con los ojos abiertos, el mensaje de hacer el diagnóstico para tomar las decisiones y no caer en porcentaje de área y sobre todo entrar en el retroceder en lo que respecta al manejo de los suelos. Entonces eso es muy importante, estar conscientes de lo negativo que es preparar los suelos. Seguimos avanzando en la mañana de Productiva TV y en esta oportunidad vamos a hablar del mix de abonos verdes, los beneficios que les ayuda a los productores a poder establecer sistemas de producción mucho más sustentables en el tiempo. Sí, estamos con mucha alegría acá nuevamente, mirando aquí los productores de esta jornada de campo maravillosa, mirando acá este campo especial
ha evolucionado con este diagnóstico de calidad, buscando ahí ajustar los nutrientes, macro, micronutrientes, impulsionar la vida con los biológicos y principalmente aumentar la diversidad de plantas, con diferentes especies, diferentes familias, como estamos viendo acá, que van a fijar nitrógeno, que van a solubilizar fósforo, que van a buscar azufre, nitrógeno en la forma de nitrato, o sea, controlar la maleza, impulsionar todo esto para que este suelo esté más vivo. Consecuentemente, un aumento del secuestro, de la captura del carbono para aumentar los niveles de materia orgánica del suelo, que es fundamental. Principalmente en esta zona donde tenemos suelo arenoso, con baja materia orgánica, baja diversidad biológica, tenemos que aumentar la vida del suelo. Una esponja, la materia orgánica para salvar y aumentar infiltración, aguantar, asegurar el agua en el perfil, aumentar la vida, aumentar los organismos antagónicos, los enemigos naturales, de las plagas, de los nemátodos, o sea, reequilibrar el suelo como una condición como estamos aquí al lado de un bosque, de un monte, de una floresta. Ahí está equilibrado. Así vamos a buscar acá. Y con estos ajustes, con suelo cubierto, más humedad, más vida, más microorganismos, vamos a aumentar la producción de una forma sostenible. Esto es la agricultura regenerativa que están los paraguayos haciendo, que está la gente buscando. Tenemos que recuperar esta materia orgánica, tenemos que aumentar la producción y el productor necesita bajar los costos. Y así estamos haciendo con los productores aquí, en otros lugares también, en otros sistemas de producción, buscando la eficiencia. Y la madre naturaleza nos agradece siempre. La incorporación de abonos verdes en el campo del productor viene mejorando y los resultados alcanzados respaldan la mayor adopción de esta herramienta. Un mix de abonos verdes, lo que hoy pudimos ver con todos los participantes, donde preparamos algunas calicatas, se mostró un poco el perfil del suelo, también la microbiología de los suelos y el mejoramiento del suelo en cuanto a materia orgánica con la implementación de mix de abonos verdes. El concepto de los cócteles o mix de abonos verdes hace los últimos 2 años que está creciendo fuertemente. Esa idea o experiencia sacamos de un congreso del doctor Caligari que presentó una vez en Brasil y de ahí venimos usando y los últimos 2 años lo que entró fuertemente en Friesland. Nosotros estamos haciendo mezclas propias o no hay ni una receta de ningún mix como dice el doctor Caligari, pero lo que más se usa son los nabo forrajero, avena negra, milletto, hay 3 especies de crotalaria, la crotalaria juncia, la ocroleuca, la spectabilis y el trigo morisco, avena negra, avena blanca y entra también algunas braquiarias. Cuando más especies, más familias de abonos verdes se mezclan mejor y hasta ahora hicimos 5 familias de abonos verdes y queremos llegar a 7, 8 o 10 familias de abonos verdes, hacer mixes por lo menos entre 8 a 10 especies en un mix. De acuerdo a la época del año se tiene que hacer más cantidad de semillas por hectárea también de abonos verdes. Así que vamos a aumentar ahora cantidad de semillas de abonos verdes por hectárea y aumentar las especies en los mixes. La presencia de las lombrices en el suelo es un resultado del trabajo efectivo del sistema de siembra directa que permite obtener un equilibrio en el suelo. Se a gente não tiver a vida do solo, a gente não consegue fazer esses processos. E não é só o próprio ciclo do carbono, mas é também para todas as funções que ocorrem no solo. Estruturação, fertilidade, galerias, então tem todo um conjunto de funções que os organismos provêm, que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, e que se a gente estimular, né, nós dermos condições, eles conseguem fazer esses trabalhos para a gente. E eu costumo dizer assim que é dar casa, abrigo, né, proteção para que eles consigam sobreviver e alimento, que é o que o professor Juca fala do aporte de material orgânico e de diversificação de material orgânico para a gente diversificar essa rede de interações que ocorre dentro do solo. Minhocas, elas são um dos indicadores clássicos da qualidade do solo, né? Um solo, quando ele tem a presença delas, quer dizer que é um solo que tem uma saúde. E o trabalho delas é justamente, elas já são reconhecidas há milhares de anos. Aristóteles dizia que chamava elas de intestinos do solo, por esse trabalho que elas desempenham. Então elas têm, quando a gente costuma perguntar para as pessoas mais simples, né, o que a minhoca faz? A minhoca, ela afofa o solo. O que é esse afofar? É produzir galerias e uma estruturação no solo que é importante para a aeração, para a infiltração da água. Mas além dessa atividade que acontece pela movimentação física dela no solo, todo o solo que ela ingere, quando ele é expelido, que nós chamamos de coprólito ou excrementos, ele sempre tem uma fertilidade maior. Ou seja, então ela ajuda também na ciclagem dos nutrientes, disponibilizando esses nutrientes para outras plantas e para outros organismos na cadeia toda do solo.
La presencia de las micorrizas en el suelo es otro componente importante que resume en resultados el alcance de un sistema de siembra directa aplicado eficientemente. Nos hemos enfocado en nuestro sistema tradicional de agricultura, en la parte física y química, y hemos dejado de lado el aspecto biológico. Actualmente nos encontramos a retos en los cuales tenemos que considerar muchos factores y dentro de ellos es cuidar el aspecto biológico. En este caso hablamos de la incorporación de prebióticos y probióticos a estos sistemas agrícolas. El mundo está evolucionando y está cambiando su estrategia productiva. Esto está determinado por la exigencia de los compradores, como cadenas de supermercado, brokers, etcétera, que están demandando productos más limpios, más saludables, más responsables con el ambiente. Y además de ello, ¿qué es el problema que tenemos? Por ejemplo, a nivel de productos químicos, la resistencia a plagas que se está teniendo, lo cual se hace más difícil poder producir. ¿Qué necesitamos ahora? Incorporar nuevas tecnologías, herramientas que nos ayuden a producir de una forma más eficiente y eficaz. Yo siempre he dicho, es necesario probar cosas, innovar, leer más. Yo puedo decir algo, pero necesitamos informarnos más para tener más criterio de lo que vamos a hacer. Es importante probar y no quedarnos con lo que estamos haciendo. Tenemos que ir más allá de ello. Si queremos mejorar y queremos producir más, tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo de años atrás, porque las condiciones y las formas con las que producimos ahora son diferentes. La idea para mejorar la performance del suelo es seguir incorporando más especies dentro del mix de abonos verdes para dar respuestas positivas a los productores. Esto es fundamental. Esto se pasó en Brasil cuando el proyecto GTZ, GIZ hoy, trajo distintos materiales para introducir en Brasil, ahí pasando por cuarentena, porque necesitamos una diversificación de especies, de variedades. Hoy en Brasil tenemos ahí tal vez más de 30 diferentes especies de otoño, invierno, primavera, verano. Es fundamental en Paraguay que sea aprobado, que consigan traer materiales genéticos con atestado fitosanitario, con documentos de atestado de origen de estos materiales, variedades buenas, adaptadas para testar, validar y que puedan aumentar esa diversificación en los sistemas productivos, con maíz, con la soja en rotación o junto con el maíz, con sorgo, con girasol, o sea, en parte hortícola o mismo mix de forrajera, que se puede hacerlo con calidad, o sea, buscar nuevas especies para aumentar este rol de especies para ayudar a la diversificación y consecuentemente a biodiversidad acá en Paraguay. Seguimos avanzando en la mañana de Productiva TV y otro enfoque importante dentro del Encuentro Nacional de Siembra Directa fue cómo construimos los agregados en el suelo. Aceleramos el proceso de formación de agregados mediante la descomposición de los residuos vegetales. ¿Por qué? Porque están acá justamente demostrándose que se aplica un mix de abonos verdes, que significa diferentes especies y géneros. Cada especie de abono o especie vegetal tienen lo siguiente. Por un lado, el sistema radicular produce diferentes tipos de exudados, que eso hace que cada especie tenga su población microbiana adepta, vamos a decir. O sea, de quien se alimenta de los exudados, el exudado le da energía y los microorganismos forman unas barreras biológicas, vamos a decir, que sirve para protegerle a la planta. Es una especie de simbiosis. Por otro lado, en la parte aérea, estos abonos verdes se hacen el rolado, por ejemplo. ¿Y cuál es el objetivo del rolado? Que cumplan todas esas funciones que al agricultor le conviene, ¿verdad? No salga maleza, que aporte materia orgánica, bueno, que infiltre agua. El proceso de la descomposición es con oxígeno. Entonces yo tengo que acamar la cobertura y se inicie el proceso de descomposición de ese vegetal. Entonces si yo permito la entrada de agua mediante ese agregado, hay un reciclado, o sea, expulsión del CO2, me permite entrar el aire. Si entra el aire, entra el nitrógeno en forma gaseosa. Si entra en forma gaseosa el aire,
hay pobladores, pequeños microorganismos acá que necesitan de ese aire para extraerle el nitrógeno. Si yo descompongo la parte superficial, me entra agua, expulso CO2, entra aire, hay más síntesis o fijación de nitrógeno, entonces ocurre un proceso de mejoramiento del suelo, que empieza simplemente con el proceso de acamar un abono verde. La integración agrícola ganadera generó un sistema efectivo de rotación de cultivos y actividades económicas que devuelven al suelo un equilibrio. Aquí en Friesland ya hace muchos años empezamos con el sistema de integración, donde de una ganadería extensiva pasamos a integrar con la agricultura, hacemos la recuperación por varios años produciendo granos en el sistema de siembra directa, y después el ganado entra dentro de la rotación de la agricultura como una rotación más, como un elemento más, donde tenemos un tiempo ganadería y otro tiempo también agricultura, pero en la misma superficie. Antes se tenía aparte, nosotros integramos eso, y hoy en día en la cooperativa Friesland, juntando todos los socios también de la cooperativa, estamos con un 60-70% de integración agricultura-pecuaria sobre toda la superficie agrícola. Eso nos da una autonomía, porque nosotros, de acuerdo a cómo está la perspectiva económica, cómo están los precios, nosotros fácilmente podemos, en vez de vender los granos, podemos hacer carne de eso y vender carne, o reducir la parte de ganadería y vender más granos si los granos tienen un precio muy alto. Entonces te da una autonomía, y eso hace que el productor sea más resiliente y pueda vender mejor sus productos de acuerdo a los precios, y también que él así mejora su economía, ¿sí? La siembra directa mediante la incorporación del maíz en el sistema actuó como vehículo para la industrialización de leche entre los asociados de la cooperativa Friesland. Nosotros empezamos con la siembra directa y rápido nos dimos cuenta que sin la inclusión de gramíneas al sistema, a más de abonos verdes y del cultivo de trigo en invierno, nosotros necesitamos aportar más cobertura. Ahí entra el maíz o el sorgo. Entonces empezamos a plantar el maíz, que justamente sin esa gramínea no se puede hacer un buen sistema de siembra directa. Y nos dimos cuenta, bueno, ¿qué hacemos con el maíz? No hay venta. Estaban muy bajos los precios de maíz. Entonces tuvimos que buscar alguna alternativa. Y ahí vino que había gente que quería empezar con lechería, y aprovechamos eso para que ese maíz que teníamos en exceso se pueda vender vía balanceado, y que los mismos productores puedan utilizar el maíz que tengan producido en su chacra. Hoy en día mucha gente utiliza el maíz, ya sea en ensilaje, ya sea en silo grano húmedo o en grano en su propia finca, haciendo de una economía circular prácticamente, ¿sí? Donde en el mismo establecimiento tenés una cadena de factores donde estás dándole valor agregado a tus productos primarios. La incorporación del maíz dentro del sistema de producción permitió el desarrollo de un sistema de siembra directa que beneficia no solo la salud del suelo, sino la economía del productor. Un tema muy importante que es un poco la inclusión del maíz en el sistema productivo, tratar un poco de romper la monotonía de hacer siempre soja sobre soja, y la importancia que tiene el maíz en el sistema de producción de la agricultura paraguaya. Hablamos mucho de los beneficios agronómicos que tiene la inclusión del maíz en el sistema de producción, por el aporte de carbono que tiene en el sistema como un todo, la gran cantidad de materia seca que produce, la gran cantidad de masa seca que produce, tanto en la parte aérea como en la parte radicular, digamos que en el subsuelo que nosotros no vemos a simple vista. Un poco también el reciclaje de nutrientes que ocurre cuando uno siembra maíz, la cantidad de nutrientes que el maíz absorbe y luego no exporta con los granos, ese nutriente que es devuelto al suelo un poco cuando los rastrojos son, digamos que depositados de vuelta sobre la superficie del suelo, todo eso genera un ciclaje de nutrientes importante, ¿verdad? Y el carbono que es aportado por los residuos del maíz, de la parte aérea, de la parte radicular,
es muy importante para la vida del suelo. Los microorganismos se alimentan mucho de ese carbono que va siendo producido, reciclado por los residuos, tanto del maíz como de otros cultivos. Entonces, múltiples beneficios de la siembra directa como un todo. Tratamos un poco de también abordar ese tema de la importancia del maíz, no solamente de nuestros híbridos y nuestra marca, sino del maíz como un todo, el maíz como un cultivo importante dentro de nuestro sistema de producción. El proyecto Paraguay de producción y brechas de rendimiento viene desarrollándose en nuestro país, que busca sumar información para apuntar a la corrección de las limitantes para alcanzar mayor productividad. En julio de este año se tuvo el primer taller de marco metodológico del proyecto Atlas de Brechas de Rendimiento en Paraguay, en el cual ya se entabló conversaciones orientadas hacia la metodología a ser implementada en el marco de este proyecto, un protocolo que ya fue implementado en más de 70 países a nivel mundial, que tiene una amplia aceptación técnico-científica y también por parte del sector productivo, que ven el impacto que tiene este proceso, este protocolo, ¿verdad? Y con el cual esperamos determinar el potencial de rendimiento de nuestro sistema productivo a nivel nacional, haciendo énfasis en cultivos como la soja, el maíz y el trigo. Una vez determinado el potencial de rendimiento en todas las áreas productivas a nivel nacional, cruzando con los datos de rendimiento actual que tenemos hoy día realmente en cada una de estas áreas, determinaríamos la brecha de rendimiento que tenemos y no solamente nos quedaríamos con ese número, no solamente la idea es llegar a determinar cuánto estamos produciendo menos, sino que determinar también el por qué estamos produciendo menos. Creemos, podemos marcar un hito, ¿verdad?, en esta temática y poder demostrar con datos valederos, técnicos, científicos, cómo se da nuestra producción a nivel nacional, con un proceso metodológico calibrado, validado y aceptado por toda la comunidad. Sin duda alguna, la incorporación de la Brachiaria russiciensis en los campos de Paraguay ha ayudado a generar un equilibrio importante, sobre todo generando cobertura orgánica en el suelo. Pero atención con este punto que traen los expertos, que en la medida que vaya avanzando también se puede crear una situación adversa. Conozcamos la posición de Ademir Calegari. Así como una vez en sur de Brasil nos preocupaba el excesivo uso de avena negra y la necesidad también de traer en el sistema otras especies. Está pasando el mismo con Brachiaria russiciensis, que muchas áreas encerrado, áreas arenosas con problemas de Pratylencos brachiurus, nemátodo terrible. Todas las braquiárias son hospederas de este nemátodo y también ahí vamos a aumentar, o sea, buscar otras especies o hacer combinaciones de leguminosa, de crotalares, de gondul, de capim coracana, de trigo morisco y otras. También junto con braquiárias, si tenemos elevado porcentaje de nemátodo en esta área, en estos lotes, Pratylencos, principalmente brachiurus, tenemos que sacar a braquiária para que vuelva en otro momento. Tenemos alguna especie como el capim coracana, el Leucine coracana, que tiene 6-8 toneladas de raíces, una gramínea espectacular. Tenemos mileto y otra que puede hacer bien este rol y combinar con otras especies. Esto es muy importante también hacerlo. Si bien los resultados están a la vista sobre la adopción de la siembra directa en Paraguay, existen nuevos desafíos para seguir consolidando un sistema sostenible en el tiempo. Estamos contentos, tenemos 99% del área, la gente de CAPAS, todo el grupo internacional que participó, estamos liderando a nivel mundial de lo que respecta a área de siembra directa. El desafío es entrar en el sistema de siembra directa, aumentar la calidad del manejo de nuestros suelos. Eso se habló mucho de la parte de carbono, de secuestro de lo que es rotación de cultivos, la incorporación, diversificación de cultivos, la incorporación de los abonos verdes como planta de cobertura, la cobertura permanente, el manejo del agua, la importancia que tiene todo eso en el sistema
y que repercute, por supuesto, en la productividad, en mayores rendimientos, consecuentemente mayor rentabilidad, que es lo que todos buscamos, que el productor tenga mayor rentabilidad cuidando su suelo, mejorando la calidad de su suelo, mejorando el medio ambiente y consecuentemente la sociedad. Entonces es ahí donde vemos que es el camino para la producción sustentable de alimentos, que es nuestro lema, que en este evento estamos festejando los 50 años de siembra directa en América Latina. Estamos muy contentos de cerrar este evento con más desafíos, con nuevos desafíos, que es mejorar la calidad del manejo de los suelos, entrar en un sistema de siembra directa que es eliminación de la remoción de los suelos o mínima remoción del suelo solo en la línea de siembra, la cobertura permanente de nuestros suelos y la rotación y diversificación de cultivos. Entonces, los tres pilares que hacen que trabajemos dentro de un sistema sustentable que es el sistema de siembra directa. Mediante un estudio realizado en Brasil, la siembra directa en 50 años ha permitido la conservación de 8 millones de hectáreas de suelo y su impacto económico asciende a cerca de 100.000 millones de dólares. Esto fue una estimativa basada en casi 30 artículos publicados por investigadores brasileños sobre la erosión por sistemas de manejo del suelo. Entonces estimamos que el legado de la siembra directa en los últimos 50 años evitamos la erosión de 7,1 hasta 21 mil millones de suelo, que esto representa en la camada de 20 centímetros una superficie de 2,8 hasta 8,4 mil millones de hectáreas. Ese es un legado que calculamos el valor, sería casi 100.000 millones de dólares como servicio para el país. Entonces es un impacto muy fuerte. El reciclaje de nutrientes logrado para la incorporación del mix de abonos verdes es elevado. Por lo tanto, el desarrollo es seguir potenciando este esquema de trabajo. En los suelos arenosos tenemos mucha pérdida, principalmente de potasio, de nitrógeno en la forma de nitrato, de azufre. Principalmente estos porque tienen poca materia orgánica, tienen poca CTC, capacidad intercambiable, catiónica, consecuentemente las pérdidas son grandes. Tenemos que utilizar plantas como el mileto. Por lo menos 2-3 años el productor tiene que pasar un mileto para buscar el potasio que se va con la lluvia y los cultivos principales no son capaces de traerlo. Van a 2, 3, 4 metros buscar este potasio y traer arriba para disponibilizar nuevamente. El azufre igual con el nabo forrajero, con crambi, canola, otras crucíferas para buscar esto también. Las leguminosas para traer más nitrógeno. Y así vamos a hacerlo, ¿no? Entonces con el mileto en el potasio y todos los demás. Entonces es importante, imperativo para que se busque esto para realmente buscar nutrientes que se han perdido principalmente en los suelos arenosos, que es un problema serio de la lisiviación. Si el productor quiere comenzar a alcanzar nuevos techos productivos, debe manejar correctamente su suelo para mantenerse en el tiempo en esta bendita actividad económica. Hay que creer para ver. El productor necesita creer que una mezcla de 6, 7, 8 plantas es mucho mejor que una especie. Más rápido recuperamos el suelo, más rápido buscando más nutrientes, vamos a producir más, vamos a bajar los costos, vamos a controlar mejor la maleza, vamos a disminuir nematodos, enfermedades, vamos a aumentar el rendimiento y vamos a producir más con más rentabilidad, más renta neta. Felicitaciones a todos los productores, a los técnicos, a este querido país que es el Paraguay. Y estamos juntos y adelante. Hay que hacer una parcela y rotacionando todo esto. Felicitaciones, saludos. Estamos llegando a la parte final del programa de la fecha. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Estuvimos acompañando el Encuentro Nacional de Siembra Directa, llevando esa tecnología, esa capacitación para todos nuestros amigos productores, de tal manera a tomar la mejor decisión. Agradecemos también a los organizadores por darnos la oportunidad de poder participar de este tan importante evento, de poder llegar hasta los científicos, quienes nos han ayudado también a posicionar esta tecnología en el tiempo. Son 50 años de trabajo que está cumpliendo la región y gracias a este enorme trabajo se ha podido posicionar a toda esta región como el granero del mundo.
queda como compromiso seguir consolidando este sistema de producción conservacionista para convertirnos realmente en el granero sustentable del mundo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por seguirnos. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.